Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta fresca mañanita de la primera semana de Adviento. Estamos en este tiempo de espera, en este tiempo de alegría y al mismo tiempo de reflexión, de retrospección, de autoinspección y cosas así por el estilo, porque necesitamos revisar cómo andamos y para dónde vamos a seguirle. Y también quiero decirles que estamos celebrando hoy la memoria de San Nicolás de Bari, que nació en Patara, Turquía, el 15 de marzo del 270 y falleció en la ciudad de Mira el 6 de diciembre del 343, también de Turquía. Fue un obispo del siglo III después de Cristo y más de 2000 iglesias en todo el mundo están dedicadas a su memoria. Fíjense nada más, este gran santo de la iglesia, y vamos a seguir medio de festejo porque el lunes usted recordará que es el día de, es una fiesta mariana de la Inmaculada Concepción. Entonces a todas las conchitas por adelantado, pues una felicitación. De la sopa, ¿verdad? No las de la sopa, no. Y fíjese usted cómo el Salmo el día de hoy nos invita a alabar a nuestro Dios. Dice el Salmo de hoy que alabemos al Señor nuestro Dios, que no se nos olvide alabar al Señor por todas las grandes cosas que tiene para nosotros. Saludamos con gusto a Daniel, quien nos acompaña. Daniel, buenos días, en los controles como cada semana. Y para iniciar nuestro programa de hoy vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor. Katy, si eres tan amable, por favor. Claro que sí, Jorge. Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración. Espíritu Santo, luz eterna, ilumina mi mente, fortalece mi voluntad e incendia mi corazón. Siento que vivo en ti como una chispa pequeñita absorbida por el ardor increíble en que tú ardes, oh Trinidad impenetrable. Amén. Ay, sí, nos sentimos unas chispitas. Amén. Amén. Conchita Cabrera decía, como una pequeña gota de agua en el océano. Hay más o menos para que nos vayamos dimensionando, mis queridos radioescuchas. Bueno, mis queridos hermanos, buenos días. ¿Qué sentido tiene leer la Biblia? A ver, ¿por qué es bueno? Me recomiendan una bola de cosas buenas en las redes sociales, pero ¿por qué esto es bueno? Mónica nos va a dar unos excelentes detalles con todo esto para formación. Así que vamos con la introducción a la Biblia. Por favor, adelante. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con esta pregunta que decía Jorge, este combo, ¿por qué y para qué leer la Biblia? Un combo de preguntas, y esto nos va a animar todavía más a estar más cercanos a Dios por medio de su palabra. ¿Por qué leer la Biblia? Bueno, pues hay muchos motivos por los cuales leer la Biblia, pero hoy quisiera comentarles 4 razones fundamentales para leer la Biblia. Primera razón, Dios Padre lo quiere y constantemente nos instruye por medio de su propia palabra sobre lo esencial que es leer el texto sagrado y pues no únicamente leerlo, sino esforzarnos en comprender lo que Dios quiere comunicarnos. Y veamos lo que nos dice el profeta Isaías 29:18. Ayer precisamente se proclamó esta palabra en la primera lectura. En aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán, libres ya de la oscuridad y de las tinieblas. Y pensemos, bueno, pues qué libro puede hacer semejante maravilla sino el libro de Dios, que es la Biblia. Y es que estas palabras de este libro pues tienen el poder divino de abrir los oídos más duros y de abrir los ojos cerrados de quienes muchas veces pues viven en desconocimiento de Cristo, incluso también alejados de Dios por el pecado. La palabra de Dios pues es una única palabra, ¿no? Pero se expresa de diversos modos, es así como un canto a varias voces, pero pues nos dice de diferentes maneras
que nos acerquemos a su palabra. Por ejemplo, las palabras de nuestra madre en Juan 25, cuando nos dice, haced lo que Él os diga. ¿Y cómo vamos a saber qué hacer? Pues acercándonos a la palabra de Dios, para conocer a Dios, para conocer lo que a Él le agrada y poder también, por supuesto, hacer vida su palabra. Segunda razón, Jesús lo quiere también. Nuestro Señor Jesucristo les decía así a los judíos que no le querían creer en Juan 5:39. Les decía, estudian apasionadamente las Escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, también las Escrituras hablan de mí. Y dice el padre Straubinger que con esto recomienda el Señor mismo la lectura del Antiguo Testamento, porque son esas luces que nos dieron los profetas sobre nuestro Señor. Y también dirá San Agustín que en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento se manifiesta el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante al leer los Evangelios o las cartas o algún otro libro del Nuevo Testamento, pues dar lectura también tanto a los comentarios al pie de página, estas aclaraciones, estas referencias que nos amplían, que nos esclarecen la cita que estamos leyendo, tanto también leer las citas bíblicas que están a un lado y que tienen relación al Antiguo Testamento. Y bueno, pues por supuesto la recomendación es leer todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? No únicamente algunos de ellos, sino pues todos. Y bueno, pues decíamos también en un inicio que además de leer el texto sagrado, bueno, pues debemos de esforzarnos por comprender, ¿verdad?, lo que Dios quiera decirnos. Por ejemplo, a los discípulos de Emaús, nuestro Señor les fue interpretando las Escrituras. Lucas 24:27 nos dice, y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Y el Papa Francisco nos dirá, él les abrió a ellos el entendimiento. Este momento donde nuestro Señor se acerca a los discípulos de Emaús es uno de los gestos realizados por el Señor, uno de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado y antes de su ascensión. Entonces se les aparece para partir el pan con ellos y abre sus mentes para que puedan comprender la Sagrada Escritura. Entonces, si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. Y por ello es tan fundamental el pedir el Espíritu Santo para que su gracia iluminativa llegue hasta nuestros pensamientos, hasta nuestra inteligencia y podamos comprender y hacer vida su palabra. Tercera razón, nuestra iglesia lo quiere. Nuestra iglesia quiere que nos acerquemos a la palabra por medio de sus sacerdotes que leen y explican a los fieles. La iglesia, bueno, pues se asegura que esa palabra de Dios llegue pura, con provecho pues para sus hijos. Y hace muchos años los católicos usaban sus Biblias como a manera de registro, como un lugar en el que se inscriben esos nombres de los niños o la elección del cónyuge, las fechas de fallecimiento, y se ponían sobre una mesita, ¿no?, de la sala o en algún estante, pero pues rara vez se usaban para orar con la Biblia. Entonces es apropiado, por supuesto, encomendar los nombres de la familia a las páginas de la Biblia, pero es mucho más apropiado leer, ¿verdad?, la Biblia y aprender a orar con la Biblia. Y bueno, pues ya desde hace, como decíamos anteriormente, desde hace ya bastantes años, pues la iglesia viene insistiendo en que todos los católicos tengamos la Biblia y que la leamos y oremos con ella. Es una insistencia de la iglesia. Cuarta razón, ¿por qué tenemos que acercarnos a leer la Biblia? Pues porque lo necesitamos. Es muy penoso ver en ocasiones cristianos que no comprenden lo que creen ni por qué creen, ¿verdad? Y lamentablemente en ocasiones basta que ellos encuentren un palabrero que practique cualquier doctrina para que abandonen su fe. Rollero, a lo que oyen. cualquier rollero que digamos, un rollo mareador. Entendí mejor a esa. Rollerote. Sí. Entonces, pues basta con eso y se van, ¿verdad? Pero entonces, solo acercándonos al texto sagrado vamos a saber por qué creemos, y también con la palabra de Dios vamos a poder defender
y también ayudar a otros a mantenerse seguros en la fe, solamente conociendo. Y bueno, pues ahora que tenemos estas razones para motivarnos y para leer la Biblia, pues nos surge otra pregunta, ¿verdad? ¿En qué orden se puede leer la Biblia? Y si leemos, a lo mejor ahí las primeras páginas de nuestra Biblia nos dirá pues que iniciemos leyendo el Nuevo Testamento y luego continuamos con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, San Jerónimo, escribiendo a una madre para que aconsejara a su nieta, pues le dice en qué orden debe recomendarle a la nieta que lea, y le dice: cerciórate de que cada día estudie algún pasaje de la Escritura. Deberás primero aprender el libro de los Salmos, porque son fáciles para orar y reflexionar con Dios. Luego puede buscar alguna regla de vida en los Proverbios. El Eclesiastés le enseñará a despreciar los bienes de este mundo. Job le dará un modelo de fuerza y paciencia. Pasará enseguida a los evangelios que deberá tener siempre entre sus manos. Luego le da los hechos y las epístolas de Pablo y de los otros apóstoles. Después aprenderá los profetas, el Pentateuco y los libros históricos, acabando con el Apocalipsis y el Cantar de los Cantares. ¿Qué tal? Todo el orden que nos recomienda San Jerónimo, ¿verdad? Wow. Y también está esa recomendación también de ir al ritmo de las lecturas de la misa, ¿no? Si vamos el domingo y a lo mejor entre semana no podemos ir todos los días, pero podemos ir orando con la palabra de acuerdo a ese ritmo de esa lectura entre semana. También es pues muy enriquecedor, porque así a la hora que tenemos oportunidad de ir a la misa entre semana, pues llevamos ese mismo avance, ¿no? Dentro de nuestra lectura. Y bueno, pues para concluir, algunos consejos muy prácticos en este día para cuando nos acerquemos a leer nuestra Biblia, que con estas razones pues seguramente lo vamos a hacer a diario. Antes de comenzar la lectura, pues es muy importante disponer nuestro corazón, pedir la luz del Espíritu Santo y hacer una sencilla oración. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo y felicidad. Oh, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Es una oración con la que podemos iniciar. Y pues durante la lectura es importante, se recomienda pues no leer muchas páginas en un mismo momento, ir despacio en la lectura, tratando de entender lo que Dios nos quiere decir, meditando lo que leemos. Si no entendemos en la primera lectura, pues otra lectura, y bueno, pues estar dentro de un ambiente de silencio para que podamos obtener ese fruto que deseamos, tener nuestro cuaderno bíblico para anotar las ideas principales, subrayando, verificando una enseñanza, una aplicación personal, formulando un compromiso, un propósito, y por supuesto pedir a Dios la fuerza para ser fiel a lo que nos hemos comprometido. Y bueno, pues dice el Papa Francisco, nosotros los cristianos tenemos que tener un único objetivo en nuestra vida de fe, y es poner la Biblia en el centro de nuestra vida cristiana, para que sea esa brújula que nos indique el camino a seguir. Y bueno, pues sobre todo, como decía nuestro patrono San Jerónimo, porque quien desconoce la Escritura desconoce la persona de Jesús. Pues a mí me gustaría añadir que si después de 5 intentos sigue usted sin entender lo que está leyendo, venga y inscríbase al Instituto Bíblico, porque así nos pasa a algunos, de repente no, y lo vuelves a leer y no, y lo vuelves a leer y no, pero entonces quiere decir que necesita uno instruirse más, ¿no? Sí, definitivamente. Porque sí pasa. Me ha tocado conocer cuates, yo batallé en lo personal, y me ha tocado conocer cuates que muy cultos, leen muchos libros, gente muy lista además, y me dicen, he intentado leer la Biblia y no la entiendo. No le vas a entender si quieres entrarle así nomás solo, o necesitas una guía espiritual al menos, alguien que te vaya diciendo, ¿no? Pero me parece interesantísimo el punto de vista de San Jerónimo, que decía, empiecen por los Salmos. Ah, caray, es la primera vez que escucho yo esto, la verdad, me sorprendió. Y digo, tiene mucho sentido, porque es lo que te trepa luego comunicarte con Dios.
Y luego al final deja Cantar de los Cantares, que es vida mística, y deja Apocalipsis, que bueno, es todo un proceso de entender Apocalipsis, del cual, por cierto, mi querido oyente, fíjese, lo más común es que la gente que quiere empezar a leer la Biblia lee o el Génesis o el Apocalipsis, son los primeros que quiere leer. Créame, son de los últimos que usted quiere leer. No corra prisa, ya tendrá tiempo, vaya así con calma. Hay diferentes formas, depende de la guía. A mí me tocó, la guía que me dieron, me dijeron, métete a Evangelios primero. Ah, bueno. Me metí a Mateo, no le entendí. Me metí a Marcos, no le entendí. Me fui a Lucas, a ese sí le entendí. Dios te va abriendo el camino. Pero, otra cosa que me parece muy interesante que menciona Mónica es: mantén el ritmo de acuerdo al libro que estás leyendo y de acuerdo a la página que estás leyendo. No te puedes ir leyéndolo seguido como si fuera una revista, porque no lo es, no es una novela de cualquier escritor, ¿no? De García Márquez o de quien sea. Ve al ritmo, así como las recetas de cocina que daban las señoras antes, ¿no? Tú ponle y le echas harina. ¿Cuánta harina le echo, mamá? Lo que necesite. Y luego le pones mantequilla. ¿Cuánta? Ahí te lo va pidiendo el sartén. ¿Cómo? Así se va leyendo la Biblia. Lo que te va pidiendo al alma. Y lo que el alma va pidiendo. Algunas veces pues más aprisa, algunas veces más despacio. Y la otra vez te regresas al mismo versículo y le vuelves a dar y lo saboreas y lo rumias. No hay una velocidad que se pueda decir ya predeterminada. Cada quien. Pero sí tienes razón en eso de que no es leerlo así por encimita, porque si lo lees así nada más como novela, como dijiste tú, pues no deja de ser una lectura a veces entretenida, a veces pesadona, a veces hasta aburrida, pudiéramos decir, porque no contextualizas lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, esto está entretenido, este librito, no tanto, así. Precisamente por eso necesitas ir despacio, como dice Mónica, para ir revisando, descubriendo qué es lo que Dios te dice. Y para eso, pues obviamente, entre más le estudies, mejor provecho puedes sacar. Y para este año litúrgico, pues, también buena recomendación es iniciar con el Evangelio según San Mateo. Ir viendo, no sé, a lo mejor una parte de cada capítulo, a lo mejor en un mes ya concluimos su lectura, y entonces al ir a misa el domingo pues vamos a ir reafirmando, y luego ver un video ahí de algún sacerdote que nos haya explicado San Mateo para reforzar, y luego ya con la misa pues ya estamos en ya sintonía. Fíjate que ahorita que dices San Mateo, me encontré con que ya hay libros grabados de la Biblia. Y Ay, es que San Mateo, dije, ay, qué moderno. No, el Evangelio de San Mateo lo estaba escuchando en YouTube, y es el Evangelio. Claro que le ponen voz de inteligencia artificial y luego de repente me cambian los acentos, ¿verdad? Pero sí se entiende bastante bien lo que es el contexto del Evangelio, y a veces así en un momento de calma, tranquilidad, si lo vas escuchando y lo vas leyendo, sí. Es como Claro que si te avientas el Evangelio en 2 horas que dura la grabación, todo el Evangelio, pues nomás lo único que puedes decir es, ay, qué bonito. Hay incluso en YouTube una película del Evangelio según San Mateo, yo ya lo revisé, y está hasta versículo, van señalando ahí en la pantalla, el versículo está tal cual de algunas de las versiones de la Biblia, y dura 3 horas, pero una película cuando la vemos, ¿cuánto dura una película? 2 horas. 2 horas, y mucho mucho 3. Con los personajes, es personificado ahí, está muy, muy, muy bonita, o sea, como para verla y luego ya tener ahí como que más fijada en la memoria cómo van sucediendo las cosas, pues cuando la leamos, ahora sí, que por lo menos obligado está a leer el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. Yo creo que ahorita que vamos a tener vacaciones, ¿verdad?
Bueno, algunos van a Más y tener otros más y menos. otros menos, pero si va a tener algunos días de asueto, pues dedíquenle un tiempecito ahí a la lectura de la Sagrada Escritura. Mire, es que si no, se le va a pasar el año y se le va a quedar el propósito en el tintero. Este año voy a leer la Biblia, pero si no empieza usted ahorita en las vacaciones, pues luego va a estar más difícil, ¿verdad? Ya así medio entrados, así como leyendo el Evangelio de San Mateo, ya el siguiente año, pues ya se le va a hacer más fácil cumplir ahora sí su propósito. Ujú. Y ahora sí se puede inscribir y ya ahora sí va a entender todo bien bonito. Y a la vuelta de 73 años ya acabó la Biblia, Exactamente. un libro por año. Ya está listo para No, pero empezar para que la se otra, inscriba. el segundo ciclo. Para que se inscriba el No, bíblico, no, pero para que se escriba el bíblico, ahí Sí. le damos más rapidito, no creas que Eso es- son 4 añitos, o sea, que se pasan volando, mis queridos radioescuchas. Anímense a aprender de Jesús, aprender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, ¿sí? Hay que leerla sí, pero no a lo loco, porque si no, no vamos a entender qué es lo que nos quiere decir. Y pues bueno, seguimos aquí aparte de que vamos a leer, hay otras aplicaciones que pueden ayudar. Hoy en día hay una infinidad de aplicaciones que podemos leer, que pueden ayudarnos, a leer y a comprender un poquito más los textos bíblicos. ¿Cuántos minutos nos quedan? 4 minutos. Y- Hay que echar chisme, sí. Y por aquello de que luego son diferentes versiones de la Biblia, empezando con los salmos, pues no tiene, o con los evangelios, pues no tiene vuelta de hoja. Ya después se dará usted cuenta si su Biblia está completa, incompleta, pero poco a poco. Pero para empezar con salmos o evangelios no debe tener problema. El chiste es que usted tenga su Biblia y que vaya usted haciéndose el propósito de leer, aunque sea una pericopa. O sea, la pericopa es un fragmento, un pedacito, ¿no? Y en muchas Biblias, en la mayoría, sobre todo en las católicas, al principio de cada tema en específico viene como un subtítulo. Entonces, váyase por subtítulos para que uno diga, ay, no, es que este capítulo está re largo. No, usted no se aflija por el capítulo, usted váyase por los subtítulos de su Biblia y haciendo una reflexión. Y muy importante que decía Mónica, tener su cuaderno ahí para que ir anotando todas esas reflexiones. No hay nada como escribir, Exacto. aunque ahora ya todo se hace digital. Ya nomás usted cierra los ojos, piensa lo que quiere escribir y la computadora se lo hace. No, usted agarre la pluma y en un cuadernito y vaya anotando, porque la velocidad a la que uno escribe y va soltando el pensamiento lo hace navegar despacio y asimilar lo que usted está pensando, porque luego pensamos muy rápido. En esta vida tan acelerada pensamos muy rápido. Ay, Eso sí, ni y pensamos. ya vamos a lo que sigue. No, espérate, pues, tranquilo, ¿ah? Poco Sí. a poquito. Y además de que queda plasmado y después de 6 meses dice usted, "Ah, mira nada más cómo andaba yo en esos momentos". empecé? No, y luego los propósitos, hay que anotarlos para ir revisando cómo vamos avanzando en esos propósitos, porque a lo mejor se nos puede olvidar después, pero ahí apuntaditos ya al mes, si ¿A hacemos poco? nuestra oración diaria y nuestros propósitos diarios, a ver cómo ando, cuáles cumplí, cuáles no, pues ahí los tengo y los recuerdo, que no se me olvide. ¿Será que los políticos no tienen un cuaderno de esos para anotar los No tienen propósitos? cuadernos bíblicos en ese. Ni bíblico, No, yo creo que ni creo, bíblico no de creo. ningún otro. Yo creo que ni Porque si se escribe les olvidan siquiera. los propósitos. Los propósitos se les Las olvidan pronto. propuestas. Algunos políticos, para no meternos. Sí, para no meternos en camisas. En de otro once varas. país, aquí Mira, sí. creo que estoy de acuerdo con Jorge lo que menciona. Una es, lo más fácil es conseguirse su Biblia para el celular y digitalmente leerla. Le recomendamos, cómprese su Biblia, subrayela, ráyela, póngale el marcatextos, usted márquele ahí, porque cuando regresa a esas páginas, dice, caray, le vuelve a alimentar el alma. Esa es una. La otra es así como resumen, si me permiten. Lo que nos dijo Mónica es, ¿por qué leer la Biblia? Primero, porque así lo quiso Dios, para eso la inspiró. Segundo, porque así lo quiere Jesús. Tercero, porque nuestra iglesia lo recomienda y así lo quiere.
cuarto, porque usted y yo lo necesitamos, mi querido oyente. Así que pues son muy buenas razones para poder leer la Biblia. Claro, tenemos que estar motivados y orar, ¿verdad? Orar siempre antes de iniciar a leer. Muy bien, pues yo creo que nos vamos a un corte. Ya Daniel por ahí nos está mandando señales. Antes de que saque el bastón, vámonos a unos mensajes y regresamos en unos minutos. Bien, mis queridos hermanos, pues regresamos aquí a su programa Palabra y Vida. Gracias por su amable sintonía. Estamos terminando el tema de por qué y para qué leer la Biblia. Cuando uno asiste a una misa y ve que hay gente que nomás no hace clic en ninguna de sus partes, seguramente es porque también su Biblia no hace clic y sigue guardadita, si es que tiene, ¿verdad? Entonces yo creo que la Biblia nos ayuda también eso, a vivir en comunidad. Pero bueno, hablando de comunidad, les voy a pasar a anunciar ahora el personaje bíblico que, como de costumbre, resulta bastante interesante y el día de hoy comunitario. Vamos para allá. Bueno, pues seguimos y ahora les voy a compartir el personaje bíblico de esta semana que se llama Cainán o Kenán, como ustedes quieran. Acuérdense que anoten estos nombres porque son bíblicos y se los pueden poner a sus nietitos, a sus hijitos o a alguien que ande buscando algún nombre bíblico. Todos son bíblicos, ¿ok? Bueno, nuestro personaje lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 5, ahí entre líneas, ahí usted lee todo ese capítulo y ahí lo va a encontrar. ¿Quién era Cainán? ¿Sí? Nos dice aquí muy poéticamente esto, que todavía se conservaba el eco de la voz de Dios que había creado al hombre, o sea, hablando del inicio allá en el Génesis, cuando la tierra comenzaba a poblarse de los descendientes de Adán. Entre ellos surgió una familia que no había olvidado las huellas del paraíso perdido. Eran los descendientes de Set, el hijo que Dios dio a Adán y Eva en lugar de Abel. De esta familia nacería Cainán, hijo de Enos, el primero del que se dijo que comenzó a invocar el nombre del Señor. Él recordaba, en algún momento le habían platicado. En una época donde muchos hombres se apartaban de Dios para seguir sus propios caminos, Enos enseñó a su hijo a mirar al cielo con reverencia, a trabajar la tierra sin olvidar al Creador y vivir sabiendo que cada día era un don. Cainán creció en ese ambiente de fe sencilla y constante. Mientras otros se dedicaban a levantar ciudades y a buscar riquezas, él aprendió a escuchar el susurro de Dios en el viento y a reconocer su presencia en el brote verde de la siembra. Era un hombre de mirada serena, que hablaba poco y observaba mucho. La sabiduría de sus días se basaba en la humildad de quien sabe que todo lo que tiene le pertenece a Dios. En esos días, la tierra se llenaba de violencia. Los descendientes de Caín se habían alejado del Señor, olvidado la pureza de los primeros tiempos. Pero en medio de la oscuridad, todavía brillaba una pequeña llama, la línea de Set que mantenía encendida el altar del Altísimo. Era una familia de fe, silenciosa y perseverante, que pasaba de generación en generación la enseñanza más importante: no apartarse de Dios. De esa fidelidad nacieron nombres que resuenan en las escrituras como Enón, Cainán, Jared, Enoc, Matusalén, y Noé. Cada uno fue un eslabón en la cadena santa, una voz que mantenía viva la promesa de la salvación en medio del pecado creciente. Cainán no fue profeta, ni rey, ni constructor de torres o ciudades. Su grandeza estaba en la fidelidad cotidiana, en la paciencia de quien siembra sabiendo
que no verá la cosecha, pero confía en que otros recogerán los frutos. El nombre de nuestro personaje significa poseedor o adquirido, y muchos sabios han visto en él una señal. Cainán poseyó la fe, la mantuvo como herencia sagrada y la transmitió a sus descendientes. Su vida fue un recordatorio de que incluso en tiempos donde el mal parece reinar, Dios siempre conserva un remanente de justos que custodian su promesa. Pasaron los siglos, la tierra fue purificada por el diluvio y una nueva humanidad nació de la familia de Noé. En este mismo comienzo, la bendición de Dios volvió a descender sobre la descendencia de Sem, el hijo que guardaba la línea espiritual. De sus hijos nacerían pueblos y lenguas, y entre sus generaciones volvería a resonar el nombre de Cainán. Cainán representa a todos los creyentes que viven su fe en lo cotidiano, los que oran en silencio, los que trabajan con honestidad, los que enseñan a sus hijos a confiar en Dios sin esperar recompensa. Y así, cuando el tiempo alcanzó su plenitud y María dio a luz al Salvador, el nombre de Cainán siguió vivo, escrito entre los ancestros de Jesús. Su existencia, casi perdida entre las generaciones, fue reconocida por el mismo Dios al incluirlo en la línea de esta redención. De ese modo, Cainán, el hombre de fe silenciosa, se convierte en símbolo de perseverancia divina. Su historia nos recuerda que la santidad no siempre se expresa en milagros o hazañas, sino en la constancia y fidelidad del corazón. Él no fue uno de esos justos ocultos que sin saberlo prepararon el camino para el Mesías. Cainán permanece como un eco de la promesa, un guardián de la esperanza y una figura que atraviesa los siglos, recordando que la fe de un solo hombre puede sostener el destino de muchos. ¿Cómo la ven con nuestro personaje del día de hoy? ¿Qué te parece? Poseía la fe, la mantuvo y la heredó a su descendencia. Así Eso es riqueza, nomás que yo ando buscando unos cuantos chelines en mi bolsillo. es. Más ceros en la cuenta. Sí. Más ceros en la Con cuenta uno andamos más, buscando. como quiera. Como quiera. Pero me llamó mucho la atención esa parte, ¿no? Cómo él recibe de su papá a trabajar, a mirar el cielo con reverencia y a saber que cada día es un don, o sea, un regalo de Dios. Algunos que somos lazaritos podemos empezar a apreciar eso y a vivir un día a la vez. Es padrísimo, ¿no? Cómo lo recibe él de su papá y luego cómo lo aprende, lo aplica y luego como familia entonces va pasándolo y toda la familia, porque lo mencionaste, ¿no? Su descendencia lo fue pasando como tradición ya de padres a hijos, a no apartarse del camino de Dios, a mantenerse en el camino y a mantenerse en el bien y en la fe. Para mí esto se queda así como que muy fuerte, ¿no? Muy grabado. Aparte de que vivió 910 años, por ahí me metí a leer ahorita en lo que veías tú. 910 años vivió este cuate. No quiere decir que usted y yo vayamos a vivir los 910 años. O que si no vivimos los 900 años no llegamos a tanto. Nos vamos a llegar a tristes, no. Significa larga vida, plenitud en la vida. Pero bueno, perdón, Mónica. No, ahorita que mencionabas cómo, bueno, Cainán se esforzaba, ¿no? en trabajar en sus propias virtudes, la humildad, el silencio, la escucha, pero también me llamaba la atención cómo su padre, su propia familia, pues son fundamentales, ¿no? Somos fundamentales como padres, como abuelos, como tíos para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros
sobrinos, cómo creamos ese ambiente propicio para que podamos infundirles nuestra fe, enseñarles la fe, el temor de Dios, que decías tú, el agradecimiento, el valorar, el reconocer, y sobre todo también lo que decía Katy y lo que nos platicaba del personaje en un momento de crisis, de una situación muy fuerte en el mundo, de alejamiento de Dios, de violencia, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y cómo ante esa situación la familia, cómo arropa, cómo es fundamental la familia para nosotros en nuestro crecimiento, y cómo la fe de ellos, como decías tú, es una herencia, es un tesoro, ¿no? que vamos heredando. Es un como tesoro, creyentes. exactamente, es un tesoro lindo. Y que está muy perseguido y lapidado, porque hoy día a cualquier cosa le quieren llamar familia. Y no, la familia, más allá del papá, la mamá y el hijito, o los hijitos, o las hijitas, o la descendencia que tenga, es eso, es ese vivir en un sentido, todos, en compartir, en comunidad, ¿no? Eso es realmente la familia. Pero que yo diga, no, es que somos familia porque yo vivo en Zacatecas y mi mujer vive en Mérida y mi hijo vive en Guadalajara y no nos hablamos y nos vemos nada más para 1 o 2 veces al año, o 1 o 2 veces cada lustro, pues no, dices, no, como que eso no me suena a familia, ¿no? No, esa es la presencia, ¿no? Esa es, ajá. Estar ahí con el hijo. Sí, la familia es constancia, es presencia, es arropamiento, no me gusta la palabra esa, arropamiento. Más que nada presencia, ¿no? Porque muchas veces, como dices tú, pues sí somos familia, uy, tenemos una familia enorme, nunca nos vemos, pero está enorme la familia. Bueno, pues como que ahí nos anda faltando, aunque sea enorme, la unidad, el estar cerca, el poder compartir, estar en las buenas y en las malas, yo creo que es parte. Y sí, este personaje sí, así como lo que a mí me deja es la importancia de, como papás, transmitirle a nuestros hijos la fe en momentos de crisis. O sea, aunque tú veas que el mundo se está desmoronando, tú sigue confiando en Dios. Porque decías ahorita, o no decías tú ahorita, cualquier persona viene y habla y le dice cualquier tarugada y ya, Dios te mandó esto porque es malo, y empieza a distorsionarse, y nosotros los papás a veces así de, déjalo ir libre, que él escoja lo que quiera. No, eso no es de papás. Nosotros tenemos que estar en firme y dándole las bases y acompañándolo y orientándolo siempre. No insistir siempre. Sí. Insistir siempre, aunque parece que no escucha el hijo, el sobrino, sí están escuchando. Y insistir siempre, no dejar de insistir con ellos. Así es. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a lo que es el magisterio de la iglesia? Porque el misal romano se pone interesante. Adelante. Llegamos ya al quinto apartado de esta sección en esta temporada de la oración en la Santa Misa, sobre lo que nos enseña el misal romano acerca de eso y cómo hemos ido descubriendo muchas cosas que a algunos les parecerán nuevas, a otros les parecerán ya más claras, y bueno, pues ese es el objetivo, ir avanzando así. Ya después de las plegarias eucarísticas sigue el rito de comunión. El rito de comunión va a iniciar después de la doxología final, que usted recordará que el sacerdote dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos amén. Y pasamos a rezar el Padre Nuestro. Hay 2 cosas que me permito hacer notar en este momento, ¿verdad? Una es la respuesta a esta doxología. ¿Sí? Usted hay que fijarse en el volumen, el énfasis y convicción, ¿no? Hay que fijarnos, ¿cómo pronuncio yo este amén? Eso es lo que va a demostrar si nosotros estamos conscientes de lo que acaba de ocurrir o no. Cuando nosotros contestamos con un amén, así como diciendo, órale pues, sí, ándale, sí, como tú digas, está bien.
pues es como si le estuviéramos dando avión al Padre, ¿verdad? Más bien no como si, más bien le estamos dando avión al Padre, le estamos así como diciendo, ándale, sí, yo te sigo la corriente, tú dices esto y a mí me toca decir los otros, ¿no? Pero si nosotros realmente estamos convencidos, yo creo que ese amén saldría mucho más fuerte, con un volumen y mucha enjundia, ¿no? Hay lugares, hay misas en donde la comunidad, al responder con ese amén todos al mismo tiempo, hace cimbrar las paredes del templo donde se encuentra, porque es un amén con convicción. Amén, no es un amén tipo aleluya, no, es un amén de convicción, de fuerza, de creo, de que así sea, de que es lo que deseamos. Y aquí a nosotros, pues muchas veces nos sucede que nuestro amén no logra apagar ni siquiera la conversación del que está atrás, que no dijo amén porque estaba ocupado platicando con otra persona, ¿no? O ruidos externos. Me ha tocado asistir a misas en donde pues, el templo está básicamente en la calle, no tiene atrio, y la puerta del templo da a la banqueta, y cada que pasan los camiones o las motocicletas se oye hasta adentro, ¿verdad? Pero lo de adentro no se oye para afuera. Entonces, pequeño detalle. Ahí está. Así que, hermano, ahí va diciendo, la forma como usted responde ese amén, ¿qué le va a indicar? ¿Sí? Pues le va a indicar qué tan consciente está usted a lo que está ocurriendo, qué tanta atención y qué tanta vivencia, qué tanto vive ese momento. Si verdaderamente cree que Cristo está presente sobre el altar, o si contesta nada más porque eso fue lo que dijeron que tenían que contestar, y es lo que dicen todos. Entonces va usted a misa, como aquel dicho que dice, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. ¿Verdad? Sí. Y luego decía mi abuela, dado, aunque sean trompadas, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Si las van a repartir, si van a ser gratis, si es gratis todo. Y el segundo punto que quería yo resaltar es sobre la forma como rezamos ese Padre Nuestro. En algún momento de nuestra historia local, aquí de la querida Ciudad Juárez, number 1, a alguien se le ocurrió que podría ser un gesto más participativo el rezo del Padre Nuestro, levantando todas las manos al igual que lo hace el sacerdote. Bueno, pues esa persona, quien haya sido que tuvo esa peregrina idea, pues es incorrecto, porque el gesto de levantar las manos al cielo, por un lado, eso solamente le corresponde al sacerdote, es una posición del presidente de la asamblea, sea el sacerdote, el obispo, quien esté presidiendo la misa, es el que levanta las manos. Los demás podemos usar otras posiciones, pero no esa, ¿verdad? Y ahí en otras posiciones me refiero, bueno, la clásica es la que aparece en el logo de Radio Guadalupana, las manos juntas, ¿verdad? Que eso es lo clásico de la oración. Pero si a usted no le gusta esa posición y usted quiere rezar el Padre Nuestro con las manos en las bolsas o con los brazos cruzados, pues ahí depende ya de cada quien, ¿no? Ahora, fíjese nada más, quiero recordarle algo. Estamos en una actitud orante desde que empezó el prefacio de la misa, ¿sí? Todo el prefacio y la plegaria eucarística hemos estado en oración. Usted ha estado en oración, no el Padre solo, no, todos en conjunto hemos estado en oración. Y al entrar a rezar el Padre Nuestro, deberíamos de seguir en la misma tónica, en la misma iniciativa que traemos arrastrando desde entonces. Fíjese usted, este Padre Nuestro que rezamos en la misa no es un Padre Nuestro más como el que rezamos en el rosario o en nuestras oraciones nocturnas o incluso en la liturgia de las horas, ¿no? No. Este Padre Nuestro está insertado en este rito de comunión y forma parte de una oración más larga. Así que este Padre Nuestro, al terminar, líbranos de todo mal, no vamos a decir amén, porque todavía no acabamos la oración, ¿sí?
Cuando, fíjese, el sacerdote dice: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir palabras más, palabras menos, porque ya vimos que dependiendo de la fecha y las circunstancias, las palabras pueden cambiar un poquito, pero el chiste es que nos invita a rezar el Padre Nuestro. Y en ese momento el sacerdote extiende las manos. ¿Sí? Nada más el Padre es el que debe de extender las manos. E inicia el rezo de la oración del Padre Nuestro, la cual acompañamos nosotros con nuestras voces en alto, pero sin levantar las manos. No tiene sentido levantar las manos porque no estamos empezando algo nuevo, no, venimos de la oración desde mucho tiempo atrás. Muchos de los presentes que suben las manos en el Padre Nuestro, pues las bajan. Cuando después del líbranos del mal, bajan las manos. Y yo me pregunto, ¿por qué las bajan si la oración prosigue? La oración va a seguir. La segunda parte de esta oración la continúa el sacerdote diciendo: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos todos libres siempre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a concluir esa oración diciendo: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y hasta ahí termina esa oración del Padre Nuestro. Entonces, si usted se da cuenta, usted baja las manos a media oración. O si juntó las manos y las deja de juntar después del Padre Nuestro, pues ya dejó su actitud orante. Y luego la otra oración, ¿qué pasa con ella? ¿La decimos o la escuchamos? O sea, no tenemos en cuenta que todo esto es parte de una unidad. El Padre Nuestro y luego la oración que hace el sacerdote y luego la respuesta nuestra es parte de un conjunto, de un paquete, de una naranja completa. ¿Sí? No puede usted levantar las manos nomás y cuando llega usted a media naranja, pues ya le da la vuelta a la página. No. Y eso es algo que no nos queda muy claro, y es porque no entendemos cómo está compuesto esto de la oración, ¿no? Después de esto, el sacerdote presidente se dirige en oración a Jesús. Es de las pocas oraciones que hacemos en la misa a Jesús. Si usted se fija, la mayor parte de las oraciones que se hacen durante la misa van dirigidas al Padre. Pero en este caso le estamos hablando a Jesús, y el sacerdote le habla para pedirle la paz y la unidad. Sí, la paz y la unidad de toda la iglesia. O sea, pedimos por ser uno, y no pasa media hora después de misa y ya nos estamos dividiendo, ya nos estamos peleando. Y luego viene el saludo de la paz, ¿sí? El saludo de la paz debería ser un gesto en concordancia con la solemnidad de la celebración. Estamos en un momento solemne. Y a veces, pues esto se convierte en una pachanga que rompe totalmente el clima de oración. Lo saca usted de balance. Y luego más si se pasean y bueno, no. Salen los chiquillos corriendo desde la última banca a saludar al abuelito que está en la primera. Y allá van. Mire, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Venimos del Padre Nuestro en una actitud de oración, de recogimiento, de solicitud, de súplica hacia el Padre. De ahí pasamos a la oración de la paz. Y después de esta oración pasamos a recitar el Cordero de Dios para pedir piedad y volver a pedir la paz. Pero como es que esos pedidos de la paz no nos cae el 20 de qué es lo que estamos pidiendo. Mire, dígame usted si se le hace sencillo lo siguiente. Durante el Padre Nuestro está usted en clima de recogimiento. Luego viene el momento de la paz y usted se suelta de ese clima y se mete al ambiente de la pachanga, la fiesta, el saludar, el beber, a cuanto más conozca usted y que no se quede nadie con eso. En muchas ocasiones
se canta el Cordero de Dios y nosotros seguimos todavía en la francachela de que hubo y que no sé qué, y que el abrazo y que sí, que no. Ajá, ¿va? Y imagínense, el Cordero de Dios deberíamos estar en la misma sintonía de devoción. Si verdaderamente estamos viviendo ese clima de recogimiento, y lo cual es difícil de mantener, y de ahí pasamos a seguir la corriente de lo que nos parece bonito y entretenido para volver al recogimiento, pues nos va a costar trabajo. Y yo no sé, ¿verdad? Pero si usted puede hacer esos cambios de ritmo tan rápidos, lo felicito, mi querido hermano, ¿no? A mí, yo sí me distraigo mucho con esas cosas, ¿sí? Cuando dice el sacerdote, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, el Padre hace una genuflexión y después de comulgar, un poco elevado, después de comulgar hace una genuflexión y después de haber tomado el pan y el vino, sosteniéndolo un poco elevado, lo presenta al pueblo. Y mucha gente se apresura a voltear al altar y se pone de rodillas como si en ese momento fuera entrando Jesús. Y no, hermanos, Jesús está presente desde la consagración. Se los dejo de tarea ya para cortarle aquí y seguir la próxima semana. ¿Por qué nos hincamos en ese momento? ¿Por qué solo en ese momento nos arrodillamos y bajamos la vista y nos sentimos en presencia del Señor? Si entre el momento de la consagración, que es el único momento en que nos ponemos de rodillas, y este momento de la presentación del Señor que hace el sacerdote, no estamos en la misma sintonía, rompimos ese clima de oración. Perdóneme, mi querido hermano, pero no sé si usted se lo crea, ¿verdad? Que está sintiéndose en presencia de Dios, porque a mí se me hace que, perdón por lo que voy a decir, pero a mí se me hace que ni el Señor se la va a creer, ¿verdad? Porque o está o no está, ¿verdad? Y eso sí, después, ay Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. No, esos dientes para afuera, no, eso. Y entre más fuerte lo grita, más satisfecho se siente usted. No, ahí lo vamos a dejar porque ya me están echando ojos de pistola aquí. No, porque estás pisando muchos cambios. A la otra avisa que traigo uno casco, ¿eh? Ya la próxima semana terminamos este tema y concluimos esta temporada de lo que nos enseña el misal romano. Fíjese nada más todo lo que viene en el misal romano y uno sin saber, qué barbaridad. Así las cosas. No sé cómo andamos. ¿Cómo andamos de Nos tiempo? andamos colgados ya. Andamos ya para irnos. Ya menos 5. No. Menos 10. Dante. 2 minutos. Muy rápido. Bueno, pues que hay mucho que está lleno de riqueza todo esto, Jorge, pero sí decimos el amén muy light. Somos católicos light a la hora de decir amén. Cuando que amén significa así es, así lo creo. Hay convicción. No es como decirle, así como los adolescentes dicen a los papás, ¿no? Whatever. Así le decimos al cura, amén. Es que ahora la nueva es 6-7. 6-7, esa no me la sabía. Estamos en... ya cambiamos. 6-7, sí. ¿Cómo está esto? 6-7. ¿Qué tal? Pues ahí andamos con el amén, nosotros, como en el 6-7. Entonces hay que echarle enjundia. O sea, esto que está sucediendo es porque creo que es una realidad. Estoy en presencia de Dios y en plática con Él, en oración, como dices tú, desde que llegamos hasta que nos vamos, estamos en oración. Pero luego lo echamos a perder, sobre todo en las bodas quinceañeras, hasta funerales. Uy, no, eso no me lo toque. Híjole, la paz ya con media ustedes. hora más. Mire, en toda la misa no contestamos porque no sabemos lo que es la misa, pero a la hora de la paz, ahora sí. Ahí vamos a darnos el abrazo y atravesamos para todos lados y se suelta la pachanga. Es momento de recogimiento, sí, de dar y ofrecer y desear la paz al que esté enseguida y seguir en recogimiento del alma, porque son momentos de encuentro y vienen los momentos más preciosos de todo este encuentro y de toda esta oración, el encuentro interior con Jesús. Pero dijo la nana Goya, esa es otra historia. La veremos en siguiente semana.
Bueno, los animamos a ser ángeles de Radio Guadalupana. Por favor, inscríbanse en el instituto. Mire, todo esto es una maravilla que uno vaya conociendo. No la Biblia, ¿eh? Usted no va a conocer la Biblia. Cuando usted se pone a estudiar y a meditar con la Biblia, ¿a quién va a conocer es a Jesucristo? Déjeme le digo. Porque a lo mejor el Jesucristo que usted conoce está construido de chismes y pues, eso no es bueno. De oídas. No es bueno. No. Bueno, vamos finalizando con nuestro camino de hoy, Luis, ¿cómo ves? Sí, ¿Nos ayudas? el camino 643, que dice: no pongas fácilmente de manifiesto la intimidad de tu apostolado. ¿No ves que el mundo está lleno de egoístas incomprensiones? Ándale. Hay que ir de perfil bajo, mi querido hermano. Lo que el Señor te va guiando, pues llévalo con humildad en el corazón. Hacerlo. Nos despedimos, Jorge. Nos despedimos y le mandamos un saludo muy afectuoso a Virginia Paredes, que nos está escuchando, y a todos los demás que nos escuchen, aunque no sepamos su nombre, también los saludamos con alegría. Y nos despedimos en ese mismo clima y con la esperanza de que ha sido provechosa la información compartida el día de hoy, y con el deseo de que la paz y el amor los acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Mónica, Katy, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.